En este video hablaremos sobre el aprendizaje por descubrimiento, una teoría propuesta por Jerome Bruner, que fue un importante psicólogo del siglo XX enfocado en la educación y el desarrollo cognitivo. El aprendizaje por descubrimiento se basa en la idea de que los estudiantes no deben recibir la información de manera pasiva, sino que deben construir su propio conocimiento a través de la exploración y la resolución de problemas. Es decir, que básicamente el alumno aprende mejor cuando participa, investiga y llega a conclusiones por sí mismo. En este video explicaremos en qué consiste esta teoría, sus principales características, algunos ejemplos de cómo se aplica en el aula y la importancia del rol del docente como guía en el proceso del aprendizaje. Además, vamos a relacionar la teoría con el enfoque constructivista, ya que ambos coinciden en que el conocimiento no se transmite de forma directa, sino que se construye a través de las experiencias, los conocimientos previos y la interacción con el entorno. La teoría del aprendizaje por descubrimiento propuesta por Jerome Bruner plantea que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que el estudiante lo construye por sí mismo a través de la exploración y también de la experiencia. En este enfoque, el alumno tiene un papel un poco más activo, ya que él es el que investiga, el que relaciona las ideas y el que llega a su propia conclusión. Por otro lado, el docente actúa más como guía, facilitando el proceso y brindando apoyo cuando es necesario. De esta manera, el aprendizaje se vuelve un poco más significativo, ya que el estudiante comprende mejor la información al descubrirla por cuenta propia, que en lugar de solamente memorizarla. Para Bruner, la clave está en la estructura del conocimiento. Si el alumno entiende la lógica base de un tema, puede deducir todo lo demás. Por ejemplo, en lugar de memorizar el ciclo del agua, el estudiante observa una olla hirviendo y descubre por sí mismo las leyes de la evaporación. Esto nos lleva al aprendizaje activo, donde el saber no es un producto que se recibe, sino un proceso que se construye. Es como aprender ecuaciones usando una balanza real. No te lo cuentan, solo lo vives y lo descubres por ti mismo. Otro de los principios fundamentales de Bruner pues se menciona lo que es el andamiaje. Principalmente pues es el apoyo que se da al estudiante en las partes difíciles de alguna tarea para que se concentre en lo que sí puede hacer, y ese apoyo se retira poco a poco cuando ya aprende. Otro concepto que se menciona pues es la categorización, que es la capacidad de organizar la información en grupos en sus características para entenderla mucho mejor. También Bruner menciona los modos de representación, que pues significa que son las formas en las que aprendemos y entendemos la información. Se mencionan tres, que es el enactivo, el icónico y el simbólico. Aquí principalmente el enactivo se aprende pues de la lección y la experiencia directa. Es cuando pues haces algo para entenderlo. Un ejemplo de esto pues podemos poner que un niño aprende a andar en bicicleta pues practicando. En el icónico pues se menciona aquí principalmente pues se aprende mediante imágenes, dibujos o esquemas que representan la realidad. Un ejemplo de esto podemos poner pues el usar un dibujo de una planta pues para aprender sus partes. Y por último tenemos el simbólico, que pues se aprende usando un lenguaje, números o símbolos, y es el nivel más avanzado porque pues ya no necesitamos ver ni hacer. Un ejemplo de esto pues podemos hacer el resolver un problema matemático con números o leer algún texto. Y realmente pues estos principios muestran que aprendemos mejor cuando participamos activamente, organizamos la información y usamos diferentes formas de entenderla, desde hacer hasta pues pensar con símbolos. Y hoy explicaré la explicación de la teoría de Jerome Bruner en contextos educativos. Primero que nada, Bruner propone el aprendizaje por descubrimiento. Aquí es donde el alumno construye su propio conocimiento con ayuda del docente. Este es quien brinda el apoyo, que se le llama andamiaje. En el aula, esto se ve cuando el maestro guía con preguntas en lugar de dar respuestas, permitiendo que el alumno piense y participe activamente. En los talleres, aquí se aplica mediante actividades prácticas como lo son los juegos de roles o el análisis de casos, donde se aprende haciendo. En ambientes virtuales se utilizan plataformas como son el Google Classroom o Moodle, donde los estudiantes aquí investigan, participan en foros y logran trabajar en equipo. Y pues en conclusión, la teoría de Bruner fomenta un aprendizaje activo donde el alumno es quien protagoniza su propio aprendizaje. En conclusión, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner
Nos muestra que aprender no es solo memorizar, sino construir el conocimiento por nosotros mismos, a través de la exploración, la curiosidad y la participación activa. El estudiante logra entender mejor lo que aprende y lo que puede aplicar en su día a día. Además, el papel de docente como guía es clave para orientar este proceso. Esta teoría es importante porque promueve un aprendizaje más significativo, autónomo y duradero.